Hola a todos. Este es nuestro webinar número 43. El tema de hoy, que es un tema para mí importantísimo, que proviene de las conclusiones de la última conferencia de ejecutivos. Y tenemos la suerte de que estén con nosotros la presidenta de IPAE, así como la presidenta de CADE, Elena Conterno, presidenta de IPAE, y Mariana Rodríguez, presidenta de CADE. Contaremos además con un panel conformado por 3 jóvenes profesionales, como son Vania Thaís, que es periodista y comunicadora, Raúl Labarte, ingeniero, es analista económico y político, y Alejandro Cabero, abogado y comunicador. Aprovecho esta oportunidad para agradecerle a los expositores y también, evidentemente, a los panelistas por su presencia aquí con nosotros el día de hoy. Asimismo, agradezco la presencia de todos los participantes. Bueno, un poco, como les adelantaba, digamos, en la voz en off vamos a enfocarnos en las conclusiones referidas a la actividad empresarial, ¿no? Siempre los CADES abordan tanto los retos, digamos, a nivel del empresariado, como lo referido, pues, a nivel de las políticas públicas, democracia, economía, política social. Entonces, vamos a enfocarnos en el tema de los retos a nivel del empresariado y su relación con la sociedad, con lo que se discutió. Entonces, Mariana va a presentar las conclusiones y yo quería hacer un énfasis en algunos temas que están presentes, digamos, en el contexto y también, pues, vincularlos con el trabajo que hace IPAE. Entonces, digamos, creo que todos somos conscientes, pues, que el capitalismo está bajo ataque en el mundo, ¿no? En algunas partes, digamos, en Chile se discute sobre una nueva constitución, ¿no? Y hay todas unas críticas, digamos, que se están dando, ¿no? También hay una desconfianza en las empresas, ¿no? En parte por los problemas que tuvimos del caso de Odebrecht, ¿no? Y otros. Y lamentablemente, pues, también lo que se da, pues, es que una manzana podrida, pues, contamina, digamos, al resto, ¿no? Es decir, un mal caso, pues, daña la reputación en general del empresariado, ¿no? A pesar de que sean, digamos, casos aislados o muy minoritarios respecto de la totalidad. Lo otro que vemos, pues, en el mundo y también en Perú es que el talento, los trabajadores y los consumidores cada vez son más demandantes, ¿no? Y también los inversionistas, ¿no? Vemos, pues, que hay temas ambientales, temas de derechos humanos, temas de integridad, en fin, ¿no? El tema del consumo, son todos temas que están demandándose y muy presentes, ¿no? Y también, pues, algo al lado positivo, pues, es que hay iniciativas, digamos, para, en cierta medida, reflexionar el capitalismo, ¿no? Está todo lo que es el tema del capitalismo de grupos de interés que impulsa el World Economic Forum, ¿no? Y de hecho tuvimos a Klaus Schwab en el CADE, el tema de valor compartido que impulsa Michael Porter, el tema de capitalismo consciente, ¿no? Que está Raxi Sodia, que también estuvo presente en este CADE Ejecutivos, el tema de las empresas B, ¿no? Y tuvimos, pues, a uno de los fundadores del B-Lab, a Jay Cohen, también hablando en el CADE, y en general, pues, hay todo un conjunto de movimientos de este perfeccionamiento que están presentes, ¿no? Y lo otro también, pues, este tema del activismo, ¿no? Yo le decía que los inversionistas, pues, también están demandando más. Un caso emblemático, sin duda, es el de Larry Fink, ¿no? Que saca sus cartas a los accionistas, digamos, todos los años, con distintos mensajes sobre el rol de la empresa y abordando temas de propósito, temas de cambio climático, entre otros que va tomando, ¿no? Y, digamos, también tenemos el caso del Business Roundtable, esta asociación de Estados Unidos, que en cierta medida es similar al PAE, ¿no? Que también, pues, ha hecho ciertos pronunciamientos, ¿no? Sobre el tema del propósito, sobre la primacía de los grupos de interés, ¿no? Versus la primacía de los accionistas, ¿no? Sobre el tema del cambio climático, sobre el tema de la equidad racial, justicia. Entonces, son todos temas que ya están, digamos, en la agenda empresarial, el tema digamos, de perfeccionamiento del capitalismo y de que, digamos, es un reto, pero la empresa, pues, tiene que ir más allá de sus fronteras naturales, si se quiere, ¿no?
Y acá un caso que me parece interesante, que es lo que pasó, digamos, cuando hubo la toma del Capitolio, digamos, de unos días nomás, ¿no? Y cómo pues el Business Roundtable hizo un pronunciamiento y luego pues varios siguieron ese pronunciamiento, varios líderes empresariales un poco tomando posición sobre lo que ocurría, ¿no? Y en Perú pues también tenemos una situación complicada, ¿no? Estamos en una crisis sanitaria, económica, institucional, ¿no? En CADE hemos discutido ampliamente, ¿no? Digamos, sobre todos estos temas, digamos, y en general pues la precariedad de nuestra democracia, ¿no? El aumento que habrá en la pobreza, el aumento en la anemia, ¿no? La caída del PBI, la caída en el empleo, ¿no? Las deficiencias del sistema de salud, en fin, realmente es abrumador, digamos, y como muchos dicen, pues es como una toma de conciencia, pues, de que si bien PBI venía creciendo, si bien, digamos, había una mejora general del ingreso per cápita, pues lamentablemente teníamos pues un estado caótico, digamos, una crisis en el sistema de representación, que son taras que si no solucionamos no podremos avanzar, ¿no? Tenemos además desconfianza por todos lados, en políticos, empresas, autoridades, jóvenes más activos en temas de realidad nacional, y ahora vamos a escuchar también a nuestros panelistas, ¿no? Hay una discusión sobre la Constitución de 93, y hay también pues crecientes demandas de la clase media, de las MIPES y regiones, ¿no? Entonces, sin duda, la agenda, digamos, es grande, ¿no? Y hay mucho para hacer desde los distintos frentes. Me pareció interesante también, ¿no? Respecto del activismo, cómo también a nivel Perú, pues empiezan a surgir estas voces, ¿no? Hace poco hubo un evento y tenemos a Orlando Arellano destacando, ¿no? Es importante empezar a opinar, ser positivos y propositivos, ¿no? Si queremos generar un terreno en el cual nuestras empresas crezcan, es importante que influyamos en la sociedad y en la política, ¿no? Es ir más allá de esas fronteras, ¿no? También Alfonso Bustamante, ¿no? Tenemos que estar presentes en la vida política, ¿no? Entonces, esta es una tendencia que se está viendo, y justo en la mañana estuve también en un evento sobre el libro de empresarios versus COVID-19, ¿no? Y Hola. también, ¿no? Se trató, digamos, y ahora sí se te escucha, Mariana. Ya. Termino y empatas tú. Digamos, entonces todo este tema, o de repente yo termino en unas láminas y entras tú. Y ya yo luego continúo con el tema de IPAE. Entonces, les decía que en la mañana sobre este libro de empresario versus COVID-19, y cómo también es interesante porque vimos, y que también Mariana estuvo presente, la coincidencia, ¿no? De todo lo que se abordó en cada ejecutivo, ¿no? Respecto de los temas que plantean, digamos, son como 20, digamos, líderes empresariales en este libro, ¿no? Sobre el tema del propósito de la empresa, sobre los grupos de interés, sobre el activismo, que son todos, pues, que están muy presentes, insisto, en el Perú y en el mundo, ¿no? Ahí también vinculado al tema del propósito de generar valor para los grupos de interés, también en ese evento, en el otro, que reportó gestión, ¿no? A Ignacio Bustamante diciendo, pues, tenemos que comprender lo que quieren los trabajadores, ¿no? Y quieren conexión, inspiración, un sentido de propósito, ¿no? Sentir que además de trabajar tiene un impacto positivo en la organización y en el mundo, ¿no? Entonces es un poco el escenario en el que estamos viviendo, tanto a nivel de la sociedad, del Estado, la representación, como también el tema, la empresa frente, digamos, a la sociedad. Entonces, antes de ir a eso, vincularlo con el rol que hacemos de DIPAE, de repente dejo a Mariana, ¿no? Que ya está con nosotros para que pueda presentar las conclusiones que se tuvo en el CADE, en el último CADE. Perfecto, gracias, muchas gracias, Elena. Bienvenida, Mariana. Parece que ahora me escuchan, ¿verdad? Ya, sí, perfecto. Voy a volver a intentar de compartir mi pantalla, espero que no me mutee ese acto. Ahí voy. La idea era un poco algo que contestar una pregunta que me han estado haciendo últimamente, que es, ¿cuál es el propósito del CADE ejecutivo? Y la pregunta es, ¿y luego de la CADE qué? O sea, ¿qué es lo que sucede después de un CADE? Y mucha gente dice, bueno, es un evento, pero realmente no vemos que exista algo que se pueda concretar después. Entonces, para empezar les quiero comentar cuál fue digamos, el propósito del CADE, a nivel de cuál ha sido esta narrativa que nosotros preparamos para el CADE y que le da sentido a esta propuesta, ¿ya? Y tiene que ver con el lema que es un nuevo comienzo, hagámoslo diferente,
pongamos las piezas en su lugar para construir un Perú de oportunidades para todos. Y cuando hablamos de un nuevo comienzo, esto encaja mucho con varias cosas que se tocaron en el CAE, que son, por ejemplo, esta conciencia de que estamos en un mundo after COVID. Era lo que ha sido, describimos al mundo como el antes del COVID y después del COVID. Y es este mundo después del COVID que describe Pascal Finet en una de las conferencias, es que es un mundo completamente distinto, es un nuevo comienzo para la humanidad. No es trivial lo que nos está pasando. Lo segundo es, encaja muy bien con este mensaje que está dando el World Economic Forum del Great Reset, el gran reinicio, y que lo menciona Klaus Schwab, y que es el lema de este Foro Económico Mundial de este año, el gran reinicio, con temas muy parecidos a los planteados en el CAE. Es esto que se está hablando del nuevo sistema económico mundial, un mundo más justo, más equitativo, más inclusivo, y que menciona el expositor J. Cohen Miller en su presentación sobre el Imperative 21, este gran movimiento, esta coalición de movimientos de capitalismo consciente o de un nuevo sistema económico, que digamos que va a encajar mejor con esta nueva era de la humanidad. Y luego bajando a nivel local, a nivel de Perú, este nuevo comienzo que tiene que ver con el hecho de que estamos en un bicentenario, totalmente distinto a lo que nos imaginamos que sería el bicentenario. Estábamos hablando de celebrar el bicentenario, ahora estamos hablando de bicentenario totalmente distinto. Y este nuevo comienzo que tiene que ver con que estamos a puertas de un nuevo gobierno, elecciones, un nuevo gobierno, un nuevo congreso, y estamos en una tremenda crisis política. Entonces sí, estamos en un nuevo comienzo sin duda. Luego tenemos la segunda parte de esta narrativa, que es hagámoslo diferente. Y en esta parte de lo que se trata es de justamente hacer un llamado al liderazgo empresarial a no aplicar las formas del pasado, a hacer cambios más allá es un cambio de paradigma, de mindset, acerca de cuál es el rol del empresario, del ejecutivo y de la empresa en la sociedad, y en este nuevo comienzo que les acabo de escribir. Y ahí tocamos todo un día, el día miércoles, todo el día, toda la mañana, con sesiones que tenían que ver con una descripción del compromiso. ¿Qué significa estar comprometido con el Perú? Ahí está abajo y su testimonio. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ese compromiso? Lo segundo es el liderazgo consciente, es decir, un liderazgo que tiene otras características. Una de ellas, algo que es poco común en los ejecutivos del paradigma anterior, que es la empatía. Esa capacidad de ponerte el zapato del otro y que el sufrimiento del otro te importe de verdad, ¿no? Luego, el tema de empresas con propósito, donde obviamente estamos hablando de un propósito que trasciende a la generación de utilidades y que está más orientado a generación de valor a la sociedad. El tema de valor compartido, la generación de valor para todos los stakeholders, todos los grupos de interés. Y finalmente, la ética empresarial, que no es justamente una ética que no está basada en cumplir con la ley, el compliance, sino que va a lo moral, a lo que es correcto, independientemente del marco regulatorio, legal que tú tengas, en el cual tú te desenvuelvas. Luego pasamos a la narrativa de pongamos las piezas en su lugar, que tiene que ver con todos estos retos económicos, sociales, institucionales, ambientales y de valores, que la pandemia puso en evidencia lo atrasados que estamos, en todo. Es decir, sentimos que en el Perú estamos haciendo agua en todos lados. Desde ya ahora estábamos fuertes económicamente, nos estamos debilitando. ¿No es cierto? Esta pandemia nos ha golpeado fuertemente a la economía. Estábamos muy, muy sólidos, felizmente hemos podido reaccionar de alguna manera, pero estamos golpeados. Sociales, sin duda, no hay frente social que no tenga una brecha tremenda que cerrar. Institucionales, estamos en una crisis de institucionalidad tremenda, grietas por todos lados, en nuestro sistema político, sistema judicial, en el gobierno eficiente al servicio ciudadano que no tenemos. Ambientales, la contaminación, el Perú no se salva del hecho de que el planeta está contaminado y se está dudando de la sostenibilidad para las generaciones futuras, y finalmente una crisis de valores profunda, ¿no? Profunda. Entonces, eso es el pongamos las piezas en su lugar, es decir, es un nuevo comienzo, tenemos tenemos que cambiar la forma en que hacemos las cosas para poder poner las piezas en su lugar y llegar a esa aspiración que debe ser algo que guía a todos los peruanos, debería ser nuestra razón de
de hacer las cosas todos los días, que es construir un Perú de oportunidades para todos. Que era el sueño del Bicentenario, un Perú de oportunidades para todos, un Perú desarrollado, un Perú donde todos tuvieran oportunidades. Y ahí es donde tiene que entrar a tallar otras formas de medir el éxito. Justo una de las propuestas del CADE es, hoy redefinamos qué significa el éxito. Y el éxito como país, el éxito como empresa, el éxito como persona, es a cargo de digamos, de una posición de liderazgo. Y ahí tenemos que empezar a medir las cosas de manera distinta. Ahí entran los ODS, que ya han estado, digamos, haciéndose un espacio en nuestra filosofía de cómo medir el desarrollo, los ODS. El informe de competitividad que acaba de sacar el Consejo Privado de Competitividad, IPAE, las líneas de acción y las rutas de acción que IPAE va promoviendo y que justamente Elena va a comentar después. Los 5 valores del Bicentenario, que son los que de alguna manera rápidamente propuso Jorge Yamamoto en un momento de decir, tenemos que de repente enfocarnos en 5 por 10 años y voltear esos valores, los 5 valores del Bicentenario. Y finalmente algo que también me mencionó Elena, que es el activismo empresarial. Es un cambio en la postura, en la presencia, en la visibilidad del empresario y del ejecutivo frente a la sociedad. Hay un cambio importante y le estamos dando como nombre el activismo empresarial. Es una frase que se está empezando a acuñar y que se está comenzando a vivir, a entender un poco mejor qué significa también, ¿no? Luego paso a describirles que al final, ¿para qué el CADE? O sea, ¿qué es lo que quiere conseguir? La segunda pregunta. O sea, ya les expliqué el propósito, era plantear esto, plantear esta narrativa. Pero, ¿y esto cómo se evidencia en la acción en el futuro? Y es que si ustedes pueden imaginarse un dibujo de 2 burbujas, la empresa y la sociedad, donde hay una intersección muy pequeña en estas 2 burbujas. La empresa está acá, la sociedad está acá, y en el medio está esta intersección muy pequeña. Y en esta intersección, que es el paradigma de los últimos 50 años, el capitalismo de Friedman. La empresa tiene su ámbito, la sociedad tiene el suyo, ¿no? Y en este pequeño intersección están los impuestos que las empresas pagan, el empleo que generan, y obviamente responsabilidad social y filantropía, que se espera que las empresas tengan responsabilidad social y que tengan filantropía. Y ese es el pequeño traslape entre la empresa y la sociedad. Y funcionan en un entorno donde está el compliance, por un lado, la empresa tiene responsabilidad de cumplir con la ley, y del Estado que regula, y marca la cancha, en donde las empresas tienen que jugar. Y mientras las empresas respeten estas reglas, que el Estado pone a través de la regulación, las leyes, qué sé yo, todo esto ok. Ese es el entorno en el cual nos hemos movido, a eso se llama el capitalismo consciente, que escrito por Friedman y que acaba de cumplir 50 años, porque ha cumplido un aniversario de 50 años en el año 2020, este capitalismo de Friedman, en el cual me eduqué yo como ejecutiva en mi maestría, y la mayoría de esta generación de ejecutivos nos educamos con el performance y el bottom line en la cabeza. Y todas las herramientas estaban orientadas a conseguir generar valor. Y el propósito descrito por Milton Friedman era el de maximizar utilidades para los accionistas. Y finalmente, ¿qué pasó? Esto que no es malo, porque no hubo un efecto positivo de este capitalismo. Hay una razón de ser para que ese capitalismo naciera de esa manera. Lo que pasa es que se distorsionó. Y entonces terminó siendo rehén este capitalismo que tuvo su momento, se terminó siendo rehén del corto plazo, terminó generando mucha riqueza, pero a la vez tremenda desigualdad, terminó generando mucha contaminación en el planeta y finalmente tremenda corrupción, porque al final para conseguirlo el corto plazo, el bottom line del corto plazo, la corrupción era un camino para hacerlo. Ahora imagínense lo que estamos tratando de hacer con este CAD. Es estas 2 esferas que tenían este traslape pequeñito entre acá está la empresa, acá está la sociedad, las queremos empujar. Que se junten estas 2 esferas, y esta intersección en el mundo perfecto no existe. Empresa y sociedad son lo mismo, están en el mismo ámbito. Pero lo que queremos hacer es empujar estas 2 esferas para que esta intersección que está en el medio sea mucho más grande entre empresa y sociedad. Y ahí quepa ese rol que tiene la empresa y el empresario y el ejecutivo de poner sus capacidades al servicio de la solución de los problemas sociales, de los problemas de la humanidad y del desarrollo del país. ¿Qué retos? Todos. Los sociales, los ambientales, los económicos, los institucionales y los de valores.
todos los retos, que fueron discutidos en sesiones del CADE, justo Elena lo menciona, o sea, hubo todo un aspecto donde tú tienes que, se presentaron para que tomes conciencia de que están ahí, de que son retos, que son problemas que requieren solución. Pero el mensaje más importante era el que estas esferas se junten, de tal manera que la empresa entienda que su intersección con la sociedad va más allá de los impuestos, va más allá de la generación de empleo, va más allá de la responsabilidad social. Y que es que su modelo de negocio, en su core, esté la capacidad de resolver los problemas sociales y de contribuir al desarrollo del país y el bienestar para todos, ese periodo de oportunidades para todos. ¿Y dentro de qué entorno? Un entorno donde no esté el compliance y la regulación como fuerzas opuestas, donde tú me rayas la cancha y yo veo cómo me manejo dentro de esas reglas, y mientras me maneje dentro de esas reglas, que me pones, estoy bien. Y yo no digo que no sea necesaria el compliance y no sea necesaria la regulación, pero el paradigma tiene que ser otro, que es el que estamos planteando en este caso. Por un lado tiene que entrar la ética empresarial, tal como la describe Foss en su clase magistral, en el CADE, que es ir más allá del compliance, más allá de la ley, y ir hacia lo correcto, lo que es moralmente correcto. Y la empatía. Y por otro lado, los valores, que son los que deben regular el accionar de las personas, y la confianza. Se perdió la confianza. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Este sector, la sociedad, la empresa, el sector público y privado están enfrentados en confrontaciones y en un lenguaje confrontacional continuo, que no nos va a llevar a ningún lado. Tenemos que empezar a construir estos puentes de confianza. Y eso es un poco el capitalismo consciente, que tiene 1000 nombres: valor compartido, empresa con propósito, llámenlo como ustedes quieran, pero al final la esencia de ese capitalismo, esta nueva forma de hacer empresa, este entendimiento diferente del rol de la empresa en la sociedad, tiene que ver con la generación de valor para todos los grupos de interés. Con esta idea de que hay que cambiar el corto plazo por el largo plazo. Y además está evidenciado que las empresas que operan bajo el propósito finalmente tienen mayor rentabilidad en el largo plazo. Las palabras de inclusión, desigualdad, tienen que ser reemplazadas por inclusión, equidad y justicia, ¿no? La contaminación por sostenibilidad del planeta, porque si no, ¿qué le estamos dejando a las generaciones futuras? ¿En qué planeta van a vivir? Y finalmente, el tema de la corrupción por la ética empresarial correctamente entendida. Entonces, todo esto requiere, y esta es la propuesta del CADE, que significa, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que haber un cambio de liderazgo. Una forma el cambio de liderazgo desde la persona que lidere, que tiene posiciones de poder, y ahí ya no es solamente el líder empresarial, es el líder político, es el líder de la sociedad civil. Todos los líderes que tengan una posición de poder e influencia tienen que cambiar su mindset, su forma de pensar, para que los guíe, como primeras, digamos, principio de esta propuesta es que guíen, que estén guiados todos nosotros, estemos guiados por la pasión por un periodo de oportunidades para todos. Eso sea el norte. Que nuestros actos surgen de un liderazgo consciente, empático, transparente, ético, o sea, desde un nivel de conciencia más elevado, del impacto de nuestras acciones, de la empatía por el otro. Que las empresas con propósito entiendan que el bienestar tiene que estar en el core, en el modelo de negocio. No es una cosa que hacemos con un departamento de responsabilidad social. Está bien eso, pero no es suficiente. Y finalmente, que valoremos al Perú empresario, que lo tenemos como con una percepción muy negativa, como somos un país de empresarios, pequeños, medianos y grandes. Y finalmente, que este liderazgo activista que va a dar Elena termine fortaleciendo, sirviendo este activismo empresarial, esté ahí para fortalecer ¿qué? No las empresas, sino la democracia, la institucionalidad y un gobierno que esté al servicio de los ciudadanos. Eso es un poco lo que quería describirles como lo que ha sido el meollo de la propuesta, del propósito del CADE, y lo que esperamos que suceda, esperaríamos que suceda, es que estas dos esferas empiecen a juntarse y esta intersección de empresa-sociedad sea cada vez mucho más gruesa, hasta que algún día en el mundo ideal sean totalmente trasladadas. Ahí lo dejo. Okay. Mariana, muchas gracias. Yo creo que Elena quería seguir con lo que... Sí, unas cuantas láminas, ¿no? Dale. Entonces les decía, digamos, en relación, digamos, a este escenario, este contexto mundial, y también en Perú, y también en lo que hemos visto, como dice Mariana, en el CADE, digamos, cómo encaja IPADE, ¿no? Porque efectivamente el CADE Ejecutivos es uno, digamos, de los productos
que tiene IPAE, ¿no? Pero quería compartir también otras iniciativas que tenemos a lo largo del año y que estamos permanentemente en este trabajo de promover mejores empresas, mejores políticas públicas, mejores líderes. Entonces, uno, digamos, nuestra misión, ¿no? Que convocamos, reflexionamos, proponemos y ejecutamos iniciativas, y acá destacamos, digamos, lo que son los temas, ¿no? El desarrollo de la institucionalidad, la economía de mercado, la empresa y la educación, ¿no? Nuestra visión es ser esa fuerza propulsora del empresariado por un Perú desarrollado, y como propósito impulsar a líderes comprometidos, ¿no? Es decir, los empresarios, digamos, como esta asociación que impulsan a líderes empresariales y también líderes del sector público, líderes políticos, en general tender puentes, convocar a otros por un Perú desarrollado, ¿no? Tenemos la capacidad de convocar, comunicar, somos no gremiales, ¿no? No defendemos ni promovemos intereses particulares, más bien pues articulamos a distintos líderes por este Perú desarrollado. Y yo quisiera presentar, digamos, lo que hace IPAE, digamos, en tres grandes rubros, ¿no? Uno primero es en el eje de incidencia, que buscamos mejores políticas públicas y que buscamos, pues, ser esa voz de una comunidad de líderes comprometidos que promueve el desarrollo del país. Entonces, ahí buscamos defender y promover principios y propuestas concretas, articulación de actores y además hacerlo a nivel nacional, ¿no? Y para eso, pues, tenemos los CADES, los CADEX, tenemos las rutas Perú que les voy a presentar, las notas de prensa, comunicados, ¿no? En las distintas áreas que trabajamos, buscando pues una incidencia permanente todo el año para buscar mejores políticas públicas. Tenemos lo que se refiere a la formación, ¿no? Digamos, en el sentido de los jóvenes, que tenemos el CADE universitario, y estamos incorporando un programa de formación para un grupo de ellos, digamos, para que conozcan mejor de temas de economía y mercado, institucionalidad, política social, liderazgo, ética, valores, digamos, y que puedan, pues, hacer líderes activos, digamos, y más adelante, pues, líderes adultos que lleven, pues, las riendas del país. Y finalmente el tema de mejores empresas, ¿no? Que hicimos inspiración, que buscamos generar, impulsar empresas que generan valor compartido, promueven equidad de género, promueven valores del bicentenario, ¿no? Ahí, digamos, estamos trabajando con el concepto de valor compartido, que es el que impulsa Michael Porter con su ONG FSG, ¿no? Que tiene los elementos, digamos, principales de todos estos movimientos, que es el tema del propósito, tener un propósito que va más allá de generar utilidades y tener, además, generar valor para los grupos de interés, ¿no? Tenemos una iniciativa con RPP, digamos, que pronto vamos a lanzar. Y además, pues estamos promoviendo la equidad de género, tenemos un conjunto de líderes que se han adherido para impulsar sus organizaciones la equidad de género, y también, como decía Mariana, está el tema de los valores del bicentenario que Jorge Yamamoto presentó en el CADA. Entonces, visto esto, digamos, y esta inquietud, digamos, esta nueva voluntad, digamos, de entrar en activismo, ¿no? Presentarles un poco cómo vemos desde IPAE, ¿no? El rol de IPAE, de las empresas y de los líderes, ¿no? En todo lo que es democracia, economía, eficacia del Estado. Nosotros definimos principios, sacamos comunicados, hacemos eventos, ¿no? Y los líderes pueden, digamos, usar eso como una base para tomar posición. Está el tema de equidad de género, valores, también definimos principios, fomentamos el aprendizaje conjunto entre las empresas, en los líderes, también hacemos una actuación pública en determinados momentos, como por ejemplo lo hicimos el 25 de noviembre pasado, en el Día de la No Violencia contra la Mujer. Promovemos, digamos, que estos valores pues sean instaurados en las empresas, y también pues promovemos que los líderes tengan una actuación pública en determinados momentos. Y finalmente el tema de valor compartido que les comentaba, ¿no? Que también se trata de, digamos, compartir, digamos, qué significa, digamos, de cómo define un propósito, cómo vive mi organización ese propósito, digamos, cómo genero valor para mis grupos de interés, ¿no? Y eso instalarlo en las empresas, y también, pues, que sea un concepto que se difunda cada vez más a nivel público, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, eso como una de las partes, digamos, y IPAE como un referente, ¿no? Y un poco para que conozca un poco más de detalle, cuando yo les digo que definimos principios, por ejemplo, en educación, ¿no? Hemos definido cuáles son los principios que promovemos y defendemos. Por ejemplo, en el caso de docentes que inspiran, tenemos en el último docencia basada en el mérito profesional. Entonces, si bien
con cada uno de estos tenemos determinadas propuestas, promovemos, también defendemos los principios. Entonces, hace poco, en octubre pasado, cuando el Congreso aprobó una ley para reponer 14.000 docentes, sacamos al día siguiente un comunicado, ¿no? Oponiéndonos, digamos, a esa medida, ¿no? Esto fue además rebotado mucho a nivel de, y cubierta la noticia a nivel de distintos medios, ¿no? En simultáneo nosotros sacamos una petición en Change, ¿no? Que llegó a tener 13.000 personas, y el lunes siguiente, pues, el Congreso retrocedió, ¿no? Sin duda fueron varios, digamos, que se sumaron, digamos, a este rechazo, ¿no? Pero, digamos, IPAE ve su rol ahí, ¿no? De estar defendiendo principios, levantando el señal de alerta, digamos, para promover mejores políticas públicas, ¿no? Tenemos los CADES, como hemos comentado, ¿no? Que tenemos 4 CADES, el CADE ejecutivo, educación, transformación digital, tema universitario. Tenemos las rutas Perú, ¿no? Que también sacamos con propuestas concretas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la anemia en el contexto del COVID, medidas de corto plazo para acción económica, entre otras que están disponibles en nuestra página web, y vamos difundiéndolas, digamos, y también pues promoviéndolas a nivel de incidencia directa. Tenemos además el CPC, ¿no? Que es una institución hermana que fue promovida por IPAE, que recientemente ha presentado su informe de competitividad, ¿no? De hecho, el informe y el CADEX, pueden verlo, está disponible para todos, ¿no? Con distintos análisis y propuestas en distintos factores de la competitividad. Y también, pues, digamos, algo que nos tiene orgullo, pues que IPAE ya está como una de las ONGs, digamos, con más capacidad de incidencia en la encuesta del poder, ¿no? Y eso es algo que es un reto, digamos, que cada vez más podamos tener incidencia y que nuestras propuestas sean acogidas, ¿no? Entonces nosotros vemos a los asociados de IPAE como esas comprometidas con un Perú desarrollado, que promueven mejores empresas, mejores políticas públicas y mejores líderes, ¿no? Entonces ese es el trabajo a lo largo del año, ¿no? Que es, digamos, tiene más intensidad sin duda en el momento de CADE ejecutivos, ¿no? Y ojalá pues que sean muchas más empresas que se sumen, ¿no? Que se sumen a este movimiento que impulsa IPAE, ¿no? De compromiso con el Perú, compromiso por el desarrollo, que además, como veíamos al inicio, pues es tan relevante en el Perú y el mundo frente a la situación que vive en la economía social de mercado, el capitalismo y, digamos, la confianza en el ámbito empresarial. Así que eso para terminar, y de todas maneras recordar que todas las sesiones de CADE ejecutivos están disponibles en YouTube para quien quiera verlas, ¿no? También en los CADEX, ¿no? Y el último se los recomiendo, que estuvo Waldo Mendoza y Fernando Zavala hablando de competitividad. Finalmente, pues que los días 17 y 18 tendremos el bloque electoral, ¿no? De 6 a 8 y cuarto de la noche, ¿no? Es un evento abierto. Vamos a tener a los 4 candidatos con más intención de voto debatiendo sobre, digamos, cuáles son sus propuestas para sacar adelante a nuestro país. Y ahí lo dejo, Pepe, para poder dialogar con nuestros panelistas, y Mariana, y contigo. Perfecto, perfecto, Elena, muchas gracias. Yo aprovecho para felicitarte de la labor que vienes realizando en IPAE y a Mariana en CADE. Realmente es extraordinario, y yo sé que también vienes de manejar la asociación de pescadores, ¿no? Que también has hecho una excelente labor. Te felicito, porque realmente te has dedicado gran parte de tu vida a hacer cosas en beneficio del país. Muchas gracias. Entonces vamos a entrar ahora al panel. Por razones de género, debería invitar a Vania primero. Entonces, Vania, tus comentarios y tus preguntas. Adelante. Gracias, Pepe. Bueno, primero, obviamente, también felicitar la labor que vienen realizando estas 2 mujeres fuertes. Me encanta que se vea justamente presencia femenina en este tipo de liderazgos. Pero esto también me lleva a preguntar una cosa, quizás lo estoy tomando un poco equivocadamente, pero ¿por qué hablar de un gran reseteo a nivel escala macro en el Perú? O sea, yo entiendo que hay definitivamente una necesidad de cambiar muchas cosas, pero el empezar de nuevo implica
muchísimos aspectos, y acá lo que hace falta es seguir sobre la marcha. Empezar de nuevo no es en realidad tan contradictorio a las peticiones, por ejemplo, de nueva constitución de algunos partidos políticos. El empezar de nuevo tiene, por lo que he escuchado de ambas partes, mucha alineación a los objetivos de desarrollo de la ONU, ¿no? Entonces me quedo con algo que dijo Mariana que me dejó bastante tranquila, que hablan de que el paradigma debe cambiar y que obviamente los empresarios tienen que ir un poco más allá de lo que se les impone en la ley, ¿no? Y hacer lo que realmente sienten correcto. Entonces, vamos a proteger la libertad de los empresarios de decidir qué es correcto según sus empresas y no necesariamente alinearlo tanto a objetivos globalistas. Estamos listos para contestar, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Parece que cuando planteamos un nuevo comienzo, un reseteo, es como que destruyámoslo todo, ¿no? Nada de lo que está en el pasado sirve, y entonces todo tiene que empezar de cero y tiene que ser totalmente distinto. No es eso en realidad el mensaje, ¿ya? Y entiendo por qué puede ser que parezca, pero en realidad el mensaje es el siguiente. Hay una crisis, eso es inevitable, o sea, creo que todos reconocemos que hay una crisis que es una crisis a nivel local y a nivel de la humanidad. O sea, lo que nos ha pasado con la pandemia nos ha hecho ver, digamos, ha traído en evidencia una serie de problemas que quizás antes los pasábamos un poco por agua tibia. Entonces, el concepto es el que en cada crisis hay una oportunidad, y es por eso que se habla del nuevo comienzo, pero no es un nuevo comienzo para botarlo todo, empezar todo de cero, página en blanco, no. Pero sí tiene que ver con que si en toda crisis hay una oportunidad, esta es justamente la oportunidad de hacer las cosas distintas. Si esto nos está pasando, si hay una crisis y hay una oportunidad para hacer las cosas, la oportunidad está en que nos hemos dado cuenta, tenemos una evidencia más clara de la situación. Justamente la propuesta va más allá en nuevo comienzo por este cambio de paradigma, de formas de pensar y en formas de actuar, que hagan que esta oportunidad no se desaproveche, que esta crisis no se pierda, porque en toda crisis hay justamente la oportunidad de poder aprender, ¿no es cierto?, de esta crisis y que algo bueno, algo nuevo suceda. Es por ahí que va la cosa, no es un reseteo de página en blanco. Sí, de repente complementando, sin duda, pues, digamos, todas las discusiones parten de, oye, el capitalismo, sin duda, digamos, y de hecho yo lo resalté en la inauguración, ¿no? Es el único modelo que ha dado resultados favorables para el progreso y el bienestar de las personas, ¿no? No hay ningún otro, ¿no? Digamos, y a eso tenemos que acompañarle, sin duda, un Estado eficaz, ¿no? Tenemos que acompañarlo de democracia, una política social efectiva, sin duda, ¿no? Y de hecho, digamos, lo que vemos en el Perú es que han sido los empresarios quienes más han sacado a la gente de la pobreza, mucho más que lo que ha logrado el Estado con los impuestos que recauda y ejecuta, ¿no? Entonces, los empresarios sin duda, digamos, tienen un mérito y como también resalté en la oración, los empresarios son la locomotora que jala al país, son esa locomotora que está avanzando. Ahora, el contexto, digamos, hace que no solamente seas esa locomotora, tienes que ir más allá de la frontera de tus empresas, de generar empleo, ¿no? Y tienes que involucrarte, porque como dicen los empresarios mismos, oye, no podemos ser empresas exitosas en una sociedad que se cae a pedazos, en una democracia caótica, en un sistema con crisis de representación, ¿no? Y eso es lo que tenemos que abordar. Yo creo que antes el empresario, y yo me quito el sombrero, y mi marido es empresario, digamos, de cómo se fajan, digamos, y pagar la planilla, y conquistar su mercado, y que no, digamos, le quiten, digamos, la venta, y en fin, todo es mis héroes los empresarios, ¿no? Pero lamentablemente tienen que ir más allá. El contexto, la situación exige que los empresarios vayan más allá y tener que ver cómo arreglamos también la sociedad en que estamos, hacemos que funcione el sistema político para que no solamente tengamos empresas exitosas, sino una sociedad exitosa que brinde, un Estado eficaz que brinde bienestar a todos los peruanos. Bien. Muy interesante, se ha puesto buena la cosa.
Vamos, Raúl. Raúl Abarte. Bueno, felicitar a todos por estas exposiciones y este enfoque tan interesante. Yo quisiera hacer una defensa al enfoque de Friedman, ¿no? Yo creo que sí es verdad que el free market capitalism es, de alguna manera, o sea, creó este paradigma por una interpretación un poco literal del modelo, pero yo creo que el capitalismo consciente conserva el modelo, ¿no? Solamente que añade más restricciones y más variables, ¿no? En realidad, cuando hablamos, en lo que entiendo, ¿no? De capitalismo consciente, en realidad lo que estamos diciendo es capitalismo con personas conscientes, ¿no? Con personas éticas. Porque una persona realmente, o una empresa que maximiza su utilidad, tiene que considerar, o sea, tiene que mirar el largo plazo. En realidad estamos hablando de un problema entre el corto plazo y el largo plazo y la moralidad que eso implica, ¿no? Entonces, yo diría más bien que el modelo de Friedman no se ha perdido, sino que simplemente las empresas tienen que considerar más factores para poder realmente pensar en toda la sociedad, porque como dice bien Elena, una persona o una empresa que opera en una sociedad que se cae de pedazos no puede, finalmente es perjudicada por esa sociedad. Esas externalidades terminan afectando incluso a los dueños de las empresas, ¿no? A mí me parece excelente que los empresarios estén incluyendo todos estos factores, precisamente porque si queremos que las empresas se encarguen de servicios públicos, que si queremos que las empresas sean quienes produzcan en la mayoría de la economía y no queremos que el Estado sea quien lo haga, entonces tienen que tener mucha más responsabilidad y mucha más conciencia de que de ellos depende el bienestar de muchos peruanos. Entonces, el egoísta consciente, el egoísta inteligente es aquel que se preocupa por su prójimo. Entonces, es aquel que busca que los demás estén mejor, porque si los demás están mejor, van a poder consumir más, van a poder ser más educados, van a respetar las reglas, vas a vivir en una mejor sociedad. Entonces, bueno, no sé si estarían de acuerdo con este enfoque que de alguna manera es también para los escépticos, ¿no? Para quienes creen que esto es un cambio. Para mí no es un cambio de modelo, simplemente es incluir más factores y más variables en el problema, ¿no? Muy bien. Mariana, ¿comentario? Sí, yo también coincido contigo de que al pobre Friedman lo han satanizado horrible ahora que vino el capitalismo consciente como si fuera él el creador de un capitalismo horrible, ¿no? Y eso no es verdad. Cuando tú lees efectivamente a Friedman, te das cuenta que lo que él propuso en su momento tenía un sentido, tenía un contexto, y es vigente todavía. O sea, él nunca dijo de que o sea, justamente el tema es que se ha tomado como su frase como literal, como si es lo único que hubiera dicho. Y el problema no lo causó Friedman. Friedman efectivamente tuvo una definición y finalmente se distorsionó. El problema no es el capitalismo per se, es la distorsión que se ha causado en el tiempo con el capitalismo. Porque al final de cuentas, si bien ha tenido efectos muy positivos, la reducción de la pobreza en el mundo es absolutamente, o sea, es una evidencia de que el capitalismo ha creado valor. Hay una clase media más grande, la pobreza ha disminuido, pero la realidad es que en este momento, estas distorsiones que se fueron dando en el tiempo, este capitalismo especulativo de corto plazo, ¿no? Porque el mercado de capitales no es el problema, es cómo usas ese mercado de capitales para orientarlo únicamente al corto plazo, donde los directorios han sido tomados rehén desde ese corto plazo, del quarterly report, y del valor de la acción del día siguiente, cuando el capitalismo no fue creado por personas, o sea, los emprendedores, los empresarios, no ponen un negocio para tener valor al día siguiente, ni para hacerse millonarios. La mayoría lo hace porque encontró una pasión, algún problema que quiere solucionar y se apasiona por ese, y quiere generar valor y dejar un legado. Entonces, sí, está satanizado. Y esas distorsiones son las que han generado todo este rechazo contra el capitalismo. Entonces, el capitalismo consciente, coincido contigo, no es que es algo nuevo que has roto y vas a tener que crear de nuevo. Es simplemente retornar. Yo diría que es un retorno
yo lo describiría más bien como un retorno a la fuente del capitalismo tal como fue concebida, que es la creación de valor para la sociedad. Porque si Muy tú bien. te vas para atrás, es así. Exactamente. Elena, ¿quieres agregar algo más? No, creo que ha estado bastante completo lo comentado. Perfecto. Entonces, Alejandro, te toca a ti. Gracias, gracias. Yo quiero hacer un pequeño comentario. He podido seguir lo que se ha comentado en el CADE como buen millennial por YouTube. He podido ver algunas de las charlas. Y quiero hacer un comentario, algunas reflexiones que me han quedado sobre algunas de las charlas que me han parecido muy valiosas y muy importantes. Creo que el CADE de este año ha sido, digamos, en medio de esta pandemia, ha servido para poder hablar quizás de problemas estructurales que viene arrastrando el Perú, ¿no? Hemos tenido un modelo económico exitoso, digamos, que ha logrado reducir la pobreza, la desigualdad y aumentar en gran medida el acceso a los servicios públicos. Sin embargo, creo que si bien los ciudadanos y el sector privado han hecho su parte, el Estado, digamos, no se ha modernizado ni ha avanzado al mismo ritmo de la economía, y esa es quizás la gran lección de estos últimos 20 años. Esto ha hecho que vengamos arrastrando una serie de problemas estructurales, ¿no? Que se han vuelto en una suerte de mochila pesada para dar, digamos, ese gran salto hacia adelante que tenemos que dar como sociedad. En el Perú hemos venido adoptando durante estos últimos años esta terminología de estar en piloto automático constante, ¿no? Cada vez con menos capacidad para seguir reduciendo la pobreza y afrontar además los enormes problemas de gestión que tiene el Estado. Hoy ciertos políticos no solo quieren prolongar este piloto automático, sino que algunos quieren incluso ponerle freno de mano al carro e irnos de regreso, ¿no? Cuando lo que se tiene que hacer más que nada es ver la forma de que el carro le pongas cuarta, quinta y avanzar mucho más rápido, ¿no? Incluso eso lo llegó a señalar en un discurso Augusto Bartel, que me pareció súper interesante. Y esto creo que se debe básicamente a dos problemas estructurales que tenemos en el Perú desde mi punto de vista. El primero es la informalidad y el segundo es el Estado fallido. Resolver el problema de la informalidad se vuelve crucial. Ningún país moderno del mundo obviamente puede tener 70% de sus ciudadanos respetando un derecho que no emana del Estado, ¿no? Y esto lo dijo además con mucha claridad Liliana Rojas en una de sus intervenciones. Para ello tenemos que ir a reformas de fondo como la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma judicial, sin las cuales el Perú evidentemente no podrá aligerar esa mochila y dar el gran salto. Liliana lo mencionaba muy claramente también. Y lo segundo es resolver este problema de lo que se llama el Estado fallido, que tiene básicamente como origen el hecho de que el Estado peruano, desde mi punto de vista, es un archipiélago y no colecta, procesa y menos comparte información para la toma de decisiones públicas. Y creo que la pandemia además lo ha evidenciado clarísimo durante estos últimos meses, ¿no? Tenemos un Estado que prioriza sobre todo el gasto corriente en lugar del gasto de inversión, ¿no? 42% del presupuesto público se va en pagar planillas, mientras solo el 20, el 25% se da en inversión pública, la cual además es de muy mala calidad. Necesitamos impulsar, por ejemplo, lo decía Liliana muy claramente, la inversión en infraestructura. Un dato que a mí me asombró de Liliana es que, según un estudio del BID, solamente Bolivia, Paraguay y Haití tienen peor infraestructura que el Perú, ¿no? Y esto es importantísimo no solo por el empleo que genera la infraestructura, sino porque, como había sostenido ya Richard Webb en un famoso libro hace muchos años que se llamaba Conexión y Despegue Rural, lo importante de la infraestructura es el acceso a cadenas de valor y mercados que permite en la economía, ¿no? Y bueno, como conclusión, la pandemia ha hecho que estos problemas estructurales queden en evidencia y nos hagan perder de alguna forma el optimismo en los buenos pasos que se han dado en los últimos años anteriores, ¿no? Y la pandemia, si bien ha hecho que retrocedamos 10 años en la lucha contra la pobreza, y que hoy, de acuerdo a como mencionó también Felipe Valencia Dongo, según una última encuesta del Programa Mundial de Alimentos, hoy día más de 2 millones de peruanos no se han alimentado las últimas 24 horas, y esto evidencia un drama. Creo que es fundamental en este momento, sobre todo, ponerle mucho ojo a mejorar, a reactivar la economía y mejorar la gestión de la pandemia de una manera mucho más inteligente. Y creo que ahí están los dos grandes retos. Sin embargo, y aquí viene la pregunta que le quiero hacer a mis colegas en el panel, y a Elena y a Mariana, es que yo tengo absolutamente ninguna coincidencia con Lenin, pero Lenin decía una frase muy interesante que es: salvo el poder, todo es ilusión, decía. Y finalmente, si no entramos en política y no hacemos un cambio en política, es bien difícil que podamos llevar a cabo muchas de las cosas que discutimos y que hemos logrado diagnosticar a lo largo del tiempo. Entonces, mi pregunta concreta es,
de qué manera se está buscando tener una incidencia mucho más potente en la política, digamos, a cuántos tomadores de decisiones, por ejemplo, o funcionarios públicos, se les busca hacer entender de los problemas que diagnosticamos. Una cosa es que nosotros discutamos en cada una cosa y que en el MEF tomen otras decisiones absolutamente aisladas de lo que venimos diagnosticando aquí, y quisiera un poco conocer esos esfuerzos. Muchas gracias. Muy bien, gracias Alejandro. Entonces, Elena. Sí, no, gracias y bueno, y coincidiendo, ¿no? Digamos, en este tema, la relevancia de la informalidad, ¿no? Y como dijo Liliana muy claro, ¿no? Oye, digamos, tanta rigidez laboral lo que genera es informalidad. O sea, tanta rigidez laboral lo que hace es desproteger a un 70%, ¿no? Entonces hay que ser serios en ver, oye, ¿por quién me preocupo, no? Y decirle, digamos, también a partidos de distintas, digamos, orientaciones, oye, ¿a quién preocupa? Si proteges a los más vulnerables, digamos, los regímenes que tenemos en Perú pues no ayudan, ¿no? Sino más bien los desprotegen, ¿no? Y sobre el tema del Estado fallido, recalcar pues que efectivamente, ¿no? Y por eso tuvimos una sesión sobre el tema del Estado, ¿no? Un Estado al servicio del ciudadano, en que se enfatizó, ¿no? La crisis de representación y cómo pues tenemos que abordar, digamos, el tema del sistema político, digamos, y apuntar a tener partidos políticos más fuertes, con democracia interna, con ideas claras, entre otros. Y segundo, como, digamos, como síntesis de lo que es el Estado, la meritocracia, ¿no? La meritocracia por la cual, pues, realmente el primero, digamos, sea el ciudadano antes que la estabilidad del trabajador, ¿no? Y yo creo que es un tema que surge cada cierto tiempo, lamentablemente, iniciativas legislativas, ¿no? De poner primero al trabajador antes que al ciudadano. ¿Cómo puede ser que en Sedapal se hereden los puestos? ¿No? Y cada cierto hemos visto las inundaciones creo que fue San Juan del Urigancho, 3 días, digamos, con el desagüe encima, zonas de Ventanilla que no tienen cobertura, en fin, ¿no? Entonces, la meritocracia, el sentido de, oye, primero el ciudadano, porque si yo me preocupo del ciudadano, necesito meritocracia, creo que es de especial relevancia. Sobre el tema de la incidencia, sin duda, yo creo que, digamos, nosotros vemos a IPAE justamente como un actor que busca hacer política desde la sociedad civil. Política en el sentido de, digamos, hacer incidencia todo el tiempo, ¿no? Los CADES son un instrumento de poner temas en la agenda pública y también en la agenda empresarial, ¿no? Las rutas Perú que tenemos, los principios, los comunicados, ¿no? Estamos, por un lado, permanentemente yendo a lo que son los medios de comunicación, ¿no? IPAE, digamos, con mucho esfuerzo, además de todo un equipo, ¿no? Logramos más o menos 6.000 impactos en medios anualmente, ¿no? Estamos permanentemente dando nuestros mensajes, nuestras propuestas, y también, obviamente, vía la relación directa, ¿no? La incidencia directa. Ahí, digamos, buscamos tener espacios de colaboración, por ejemplo, en el tema de educación, ¿no? Tenemos ya una comunidad en que participan, digamos, representantes del sector público, de la academia, del sector privado, ¿no? Que discuten, digamos, sobre las medidas que se van dando, ¿no? Sobre las propuestas de políticas, se formulan propuestas justamente pues para avanzar, ¿no? Y además dar esa estabilidad que a veces en las políticas públicas, que la elevada rotación en el sector público no permite, ¿no? Entonces nosotros hacer ese camino, digamos, para permanecer, ¿no? Es digamos, da pena, pero cada vez, por ejemplo, que hay cambio de ministro de Educación, vamos como IPAE a decirle, oye, tienes Ponte en Carrera, que IPAE promovió, tienes Identicole, ¿no? Que también da información, digamos, y todas las políticas, los principios, digamos, para permanecer. Entonces, sin duda IPAE, digamos, está haciendo mucho más esfuerzos, además de tener comunidades, digamos, plurales, ¿no? Para impulsar, digamos, insisto, los principios, las propuestas, digamos, y defender también esos principios, ¿no? Pero sin duda, del otro lado, necesitamos ese acompañamiento, ¿no? Necesitamos mejorar el sistema político y necesitamos la meritocracia que asegure, pues, que haya estabilidad, digamos, y permanencia en los puestos, ¿no? Sobre esto último, está también el CPC, que como decía, es una entidad hermana, ¿no? Y ellos también, ¿no? Tienen estas 107 propuestas y están permanentemente, digamos, yendo a los funcionarios, hacer las propuestas y ofrecer el apoyo, además, oye, digamos, si es necesario un informe, un análisis, un estudio, digamos, de poder, digamos, acortar la cancha, ¿no? Y ahí destaco una propuesta que se resaltó, digamos, en la presentación del informe competitividad, que es, digamos, determinar cuáles son esos 100, 200 puestos clave del Estado y que su nombramiento sea regulado y meritocrático.
Es decir, no podemos pues seguir teniendo directores generales que rotan cada 10 meses, ¿no? Básicamente rota el director general, entonces probablemente rote a varios profesionales, cambia de políticas públicas y no logramos avanzar. Necesitamos que ciertos puestos claves tengan estabilidad, y si el ministro, digamos, por alguna razón no quiere trabajar con esa persona, ok, podrá tener esa decisión, pero el siguiente, su reemplazo, también tendrá que venir de un sistema meritocrático, digamos, y que tenga las credenciales adecuadas para regir ese puesto, ¿no? De tal manera también, obviamente, desincentivar, digamos, que esa rotación se dé. Muy bien. Interesante. En mi caso, me gustaría comentar que, cortito, yo tengo 40 años yo soy una empresaria del sector educación y tengo 40 años de ejercicio profesional. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a esta situación en la que estamos? Esta situación en la que, esto que hemos descrito, el carro viejo con el que estamos queriendo ir al Dakar, ¿no? Que lo describe Alfredo Uller en la sesión que me pareció buenísima. Y yo les digo una cosa, o sea, creo que ya no va el perfil bajo del ejecutivo del empresario. Había una noción, yo creí en eso también en su momento, de que la misión yo tenía una misión y una responsabilidad con mi empresa y tenía que mantener un perfil bajo. Creo que es una creencia y creo que eso tiene que cambiar. Lo segundo es que creo que en general en el mundo empresarial tenemos que empezar a trabajar más en equipo, a trabajar en colectivos. Estamos acostumbrados, y quizás estas nuevas generaciones que viven en este mundo digital, y lo viven desde ahora, tienen más conciencia de que los movimientos funcionan. Mientras que el paradigma en el que yo he vivido por 40 años es un poco que el trabajo es individual. Y bueno, colaboras, ¿no? En algunos aspectos, pero no se entiende este trabajo de movimiento colectivo. Y finalmente, yo sí creo que hay que hacer un trabajo muy importante, y si bien no página en blanco y borrón y cuenta nueva, pero sí hay que reinventar la institucionalidad empresarial. Porque no es solamente la institucionalidad del Estado la que está fallando, también no tenemos una institucionalidad empresarial sólida y fortalecida. Creo que tenemos que trabajar ahí también. Eso es lo que me gustaría, creo que contribuir en explicar por qué estamos aquí y qué es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Sugiero ir a unos comentarios del panel, comentarios muy precisos, resumidos, para entrar a la pregunta, que tenemos varias preguntas también que quisiera apurar un poco el tema. Así que, Thais. Bueno. Vania, ¿por qué te digo Vania? Sí, Thais es mi apellido. Sí, yo sé. No hay problema. Bueno, en realidad me parece que están excelentes las aclaraciones que se han hecho, han disipado bastante mis dudas, pero sí quería preguntar dos cosas muy importantes. La primera, se ha repetido mucho el tema de justicia, equidad e inclusión, ¿no? Y sobre esto, justamente quiero saber si hay cierta contradicción con el tema de la meritocracia, que tanto se acaba de hablar, porque ahora último, y en realidad es un tema de línea editorial de varias de las empresas e instituciones justamente que participan en este tipo de foros, que obviamente la equidad habla también de paridad, ¿no? Y si bien es verdad, las mujeres, digamos, lo podemos ver en ellas mismas, que son excelentes ejecutivas, tienen obviamente el mérito de llegar a puestos altos o a ciertas cosas por sus propios méritos, por su vida y por su trabajo. También ahora se está tratando de instaurar lo que es la paridad, ¿no? Que se rompa el techo de cristal y todas esas cosas que realmente son para mí un atentado a la meritocracia. Después hablan de justicia y después hablan de inclusión. La justicia tomada desde el ámbito social es básicamente lo mismo que reclaman una vez más aquellos que quieren destruir nuestro modelo económico que también nos ha funcionado. Entonces yo quisiera saber si cuando hablan de justicia están contemplando que muchas de las empresas que invierten, que tienen franquicias y que efectivamente tienen un rol muy importante en el desarrollo del Perú y de otros países en Latinoamérica, también en paralelo de alguna manera apoyan este tipo de causas revolucionarias.
Entonces quisiera saber también de qué trata eso. Y finalmente, inclusivo, el tema de la inclusión social. ¿Estamos hablando de minorías o estamos hablando de personas, por ejemplo, con discapacidad, con más oportunidad para hacer empresa? Eso me parece muy importante porque sí, lo que sí me parece un poco también contradictorio de la empresa es que a veces, y sobre todo en el CAE, parece, y a lo mejor no es como crítica, sino tal vez como una sugerencia, que se sataniza demasiado todo lo trabajado y no necesariamente se recuerda lo bueno que sí se ha hecho desde la empresa. Entonces, creo que también hay que aclarar ciertas cosas para que podamos avanzar todos juntos y se deje de satanizar, como bien se ha dicho, a la empresa privada, ¿no? Pero sí quería aclarar esas tres dudas, porque esos tres conceptos son algo que se habla muy recurrentemente en ámbitos empresariales, y entiendo que vaya en una línea de hacer una empresa o un capitalismo más consciente, pero sí me gustaría que tengan las bases muy sentadas porque son palabras que se usan mucho en términos globalistas, ¿no? Muy bien. ¿Quién quiere contestar? ¿Elena o Mariana? Ok, Mariana, adelante. Yo creo que en el mundo ideal, es decir, esos conceptos funcionan perfecto. No es como que ceteris paribus en economía. ¿No? Ese famoso concepto de que, claro, tenía que ser, el supuesto tiene que darse, ¿no? Entonces, claro, la meritocracia tiene sentido si es que hay igualdad de oportunidades. O sea, no funciona. O sea, si no tienes igualdad de oportunidades, entonces que la meritocracia no funciona. O sea, no es justo, pues, ¿no? Entonces, claro, tenemos que trabajar en los dos. Por eso es que la propuesta no es solamente trabajar en meritocracia, sino trabajar en igualdad de oportunidades, porque solo así podemos realmente aspirar a tener una meritocracia real. Y estos conceptos de justicia, de equidad e inclusión son así. O sea, en ese nivel alto de aspiración que tenemos que llegar a esos niveles de justicia, equidad e inclusión, resolviendo problemas más básicos. Por ejemplo, en el caso de la equidad y la inclusión, primero tienes que trabajar para que esto camine y realmente exista una verdadera equidad e inclusión. El líder tiene que trabajar consigo mismo, el conocerse a sí mismo y trabajar sus sesgos inconscientes. Por eso es que hoy día, por ejemplo, hemos descubierto que la solución para que las mujeres puedan llegar a ocupar cargos cooperativos no está en establecer cuotas necesariamente. Que bueno, algunos podrían argumentar que es una forma de dar un empujoncito. Yo, por ejemplo, en particular, nunca he estado muy a favor de las cuotas, porque creo que al final terminan siendo un boomerang. Pero ¿qué se ha descubierto ahora? Que para poder tener realmente inclusión, de verdad, que no solamente te inviten a la fiesta, sino te dejen bailar, ¿okay? Es que trabajes tu sesgo inconsciente. Entonces estamos hablando de trabajar una cosa bien básica. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa, Vania, es que claro, nos encantaría pensar que todo esto puede funcionar idealmente, pero no, hay que trabajar desde la raíz. Ah, y una cosita que quería decir, una cosa que destacamos mucho y quisimos destacar mucho en el CAE, para que justamente no fuese pues todo, como que todo esto hay que destruirlo y que todo estuvo mal, hay una sesión muy importante que es la que cierra, ¿no? La que empieza y la que cierra, que destaca justamente estos empresarios veteranos con los empresarios jóvenes, experimentados mejor, no tanto veteranos como experimentados, que destacan esta contribución que hace el empresariado a través de dos generaciones distintas, y la sesión que cierra, que es Perú Empresario, donde lo que quisimos es poner sobre la mesa de que esta percepción negativa no es real. Esta idea de que el empresario es lejano, y que obviamente podría ser mucho más cercano, completamente desinteresado, de que no le interesa el país ni generar valor, no es cierta. Pero la percepción, ojalá la percepción calzara siempre con la realidad. Pero la percepción que se ve en las encuestas es justamente negativa. Y contra las empresas grandes más todavía. Entonces, justamente una de las que quisimos hacer con esta sesión y trayendo justamente empresarios de regiones fue reconozcámonos y valorémonos como un país de empresarios, porque eso es lo que somos. Pero eso hay que trabajarlo un montón. Ahí lo dejo. Solamente para agregar un tema rápidamente, nuestro problema es que tenemos muy buenos empresarios, tenemos buenísimos empresarios, aunque no lo crean, empresarios de las MIPES, empresarios informales, empresarios de primer nivel,
pero tenemos un problema tremendo que no tenemos gobernantes capaces de que esto funcione. Bueno, en fin, dale. Sí, no, en el tema de meritocracia, digamos, un poco complementando lo que dice Mariana, ¿no? O sea, sin duda, digamos, yo creo que el tema de equidad de género lo que queremos es meritocracia. El tema es que no se da. O sea, el tema es que no se da y estadísticamente está probado que en similares puestos la mujer gana 29% menos que los hombres. Y también tiene, por ejemplo, a nivel empresarial, que a nivel de los directorios, ¿no es cierto?, 92% son hombres y 8% es mujeres. Entonces, cuando yo tengo discusiones con hombres, digo, oye, no me vas a sustentar que 92 veces de 100 la mejor opción era un hombre. O sea, lo concreto es que no se da el tema de la meritocracia. O sea, no hay estos sesgos, hay un montón de razones, ¿no? Y hay también temas regulatorios, ¿no?, que hacen, pues, que la mujer no pueda avanzar, ¿no? Entonces, el tema es, oye, ¿cómo enfrentamos los sesgos, ¿no? Cómo realmente damos oportunidades, ¿no? Para que, digamos, en este caso hablo de la mujer, pero también se aplica, digamos, a otros grupos, ¿no? Puedan tener esa inclusión, esa igualdad de oportunidades, ¿no? Y sobre el tema de la empresa, digamos, yo ahí discrepo porque, digamos, IPAE sin duda, digamos, IPAE es una asociación empresarial, es una fuerza propulsora del empresariado, promovemos el empresariado, ¿no? Pero creo que no mirar el contexto, no mirar la sociedad, no mirar las demandas, digamos, no nos va a hacer avanzar. O sea, lo que nosotros, digamos, como hacemos es, digamos, oye, digamos, mira lo que está pasando, ¿no? Mira este contexto. O sea, en Chile están cambiando la Constitución, ¿no? El tema de los ataques al capitalismo lo vemos todos los días. Entonces, oye, claro, podemos decir, no, esto es mi chamba, digamos, que se encarguen los políticos, que se encarguen, digamos, el Estado, ¿no? Pero finalmente, pues, si no funciona, igual las empresas no pueden prosperar. Entonces, es ahí donde dice, oye, los empresarios también tienen que involucrarse en dar solución a los problemas, ¿no? Y en todo caso, digamos, digo, en buena hora que me critican por esa parte, porque siempre más bien nos critican por el lado contrario, ¿no? Ay, los empresarios, hablan de las empresas y no se involucran, ¿no? En buena hora que más bien ahora nos critiquen del otro lado, ¿no? Creo que entonces significará, pues, que estamos abordando realmente tanto los retos empresariales como los retos políticos, económicos y sociales que tenemos como país. Muy bien. Raúl. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Elena. Me parece que el empresariado sí tiene un rol importante adicional al aspecto económico. Yo siempre he creído que el Perú necesita una, digamos, clase empresarial que guíe al país, ¿no? Eso ha funcionado incluso en Estados Unidos, ¿no? O sea, la tierra del capitalismo ve a los empresarios como personas a seguir, como personas admirables, ¿no? Steve Jobs es un visionario, Jeff Bezos, ¿no? Entonces, ¿por qué no en los países latinoamericanos se ve a los empresarios de la misma manera? Tal vez porque hemos tenido un sistema no muy competitivo que no ha permitido, que no se ve de alguna manera que ese mérito haya sido o sea, que puede ser verdad, que puede ser que sí haya sido por mérito, ¿no? Pero la gente no lo percibe así, ¿no? Entonces, yo creo que si el empresariado se involucra más en aspectos, en este caso lo más complejo siempre es lo político, ¿no? Que es finalmente la parte en donde son más atacados, ¿no? Entonces, si es que el empresariado logra, digamos, hacer política de manera transparente, o sea, no necesariamente hacer política, pero sí ser una figura política o ser una figura pública que genere admiración por los demás, admiración del país, eso es un síntoma de un capitalismo sano, de que la gente realmente valora el sistema que tiene y considera que es justo. Entonces, no sé si estarán de acuerdo con esa visión. ¿Quién contesta? Yo cortito, totalmente, y por eso es que de alguna manera creo que llegó el momento de tener un activismo empresarial bien entendido. O sea, como les digo hace un ratito, ya no va con el perfil bajo, ya no va con que basta con que yo me siento bien porque yo hago un buen trabajo en mi empresa, soy éticos o ética, no es suficiente, pues. Por lo menos esa es mi lectura de la demanda de la situación sobre nosotros.
Perfecto. Vamos con Alejandro. Ahí está con mute. Alejandro, tu audio. Perdón, ahora sí. Yo tengo algunos comentarios que me parecen interesantes sobre lo que han mencionado. Yo creo que en el Perú, claro, más que un capitalismo per se, lo que hemos tenido es una suerte de mercantilismo en el Perú, ¿no? Donde lo que nos falta verdaderamente, la verdadera igualdad que nos falta garantizar el día de hoy en el Perú es en gran medida la igualdad ante la ley, ¿no? Y cómo hacer, digamos, al modelo peruano más capitalista y menos mercantilista. Creo que tenemos que garantizar mayores mecanismos de competencia, por un lado, eliminar barreras de acceso, tratar de reducir los oligopolios, digamos, y en la medida en que el mercado tenga más mecanismos de competencia, creo que va a ser en gran medida mucho más competitivo y mucho más meritocrático finalmente, y el resultado de la asignación de valor en el mercado va a provenir del esfuerzo de los actores y los factores económicos. Creo que tenemos que enfocarnos también en la creación de riqueza, ¿no? No preocuparnos tanto en la desigualdad per se, sino en que existan pisos mínimos por los cuales, digamos, por debajo de eso, nadie digamos, tenga que carecer de ciertas cosas mínimas, pero no preocuparnos, digamos, si el más rico tiene, no sé, digamos, yo me siento pobre alrededor de Bill Gates, pero no vivo comparándome con la fortuna de Bill Gates, siempre y cuando yo pueda garantizar un mínimo para mí, ¿no? Y creo que hacia esa lógica tenemos que ir más de preocuparnos si yo tengo menos dinero que el más rico del Perú, o el más rico del mundo, o lo que fuera, ¿no? Y creo que me parece importante, digamos, y yo soy de los principales impulsores de que el empresariado tiene que tener un rol mucho más activo en la sociedad, pero tenemos que tener mucho cuidado en pensar que el empresariado debe suplir el rol del Estado, ¿no? Porque muchas veces, digamos, sobre todo en zonas mineras o en zonas extractivas, se busca que el empresario, digamos, supla los roles que el Estado no puede cumplir, y eso tampoco debería ser el rol del empresario, ¿no? Y también tener muy claro que solidaridad no es lo mismo que impuestos, ¿no? Nosotros pagamos impuestos para que se den determinados servicios, mientras que la solidaridad es voluntaria y nunca impuesta. Entonces, creo que, digamos, eso es un poquito hacia donde yo creo que tenemos que trabajar el mensaje, sobre todo en un país tan complejo como el Perú, donde ni siquiera existe igualdad ante la ley, digamos, donde 70% de la gente respeta un derecho, perdón, que no emana del Estado, ¿no? Entonces, creo que esa mínima igualdad ante la ley es súper importante, y creo que se puede garantizar con mayores mecanismos, haciendo más accesible el Estado, con mejores mecanismos de competencia en el mercado, mejores mecanismos de reducir las barreras de entrada, tener un Estado mucho más digital. Por ejemplo, en el siglo XXI es increíble que no tengamos todavía un Estado digital accesible al ciudadano, etcétera, ¿no? Creo que por ahí va un poco mis apreciaciones de lo que han podido comentar nuestras panelistas. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Voy a pasar de frente a las preguntas porque el tiempo nos está ganando, con el permiso de ustedes. Hay una pregunta que dice, es una pregunta que hago uy, porque es una pregunta difícil. ¿Qué tiene que ver IPAE con el tema de la identidad de género? Un tema que está en proceso de definición y con gran cantidad de gente en contra de la forma como se ha planteado. Elena. Nosotros no tenemos ningún planteamiento sobre el tema de identidad de género, digamos, lo que sí promovemos es la equidad de género, ¿no? Y en particular la equidad de género en las organizaciones, ¿no? Y ahí hemos definido principios, ¿no? Que están en nuestra página web, y también métricas, ¿no? En que resaltamos, uno, igualdad de oportunidades, ¿no? Que realmente en los distintos niveles de la organización haya oportunidades para las mujeres. Dos, combatir los sesgos inconscientes, ¿no? O sea, son cosas que existen y hay un montón de pruebas, como la de la Sinfónica, digamos, de cómo hay sesgos, digamos, que no permiten que las mujeres tengan oportunidades. Tercero, tolerancia cero a la violencia, ¿no? Que es algo pues, que estoy seguro que todos estamos comprometidos, digamos, erradicar, ¿no? Entonces, lo que, digamos, IPAE promueve es equidad de género, ¿no? En las organizaciones en general, ¿no? Y creo que como país, además, pues también tiene una prioridad el tema de las mujeres más vulnerables, ¿no? Esas mujeres que sufren violencia, esas mujeres madres solteras, esas mujeres que hacen juicio de alimento y no les pasan alimento. Creo que hay, sin duda, pues hay una situación de inequidad que hay que combatir, ¿no? Y desde IPAE
promoveremos, ¿no? Y yendo también a lo que decía Alejandro, ¿no? Y digamos, sintonía con lo que dice, ¿no? Sin duda, pues los mercados tienen que ser competitivos, ¿no? Y si tienen fallas de mercado, pues tiene que entrar el Estado para promover la competencia. O sea, la mejor forma de que funcione bien es que haya competencia, ¿no? Como dices, y que haya bajas barreras de acceso, ¿no? Para que ello funcione, ¿no? Y sobre el tema del rol de la empresa, digamos, obviamente que el Estado tiene un rol. Sí creo que la empresa puede ir más, y yo creo que son muy valiosos los casos, por ejemplo, de los hospitales manejados por empresas privadas, ¿no? Creo que también hay que cambiar de paradigma en que el Estado no sienta, oye, construye hospitales, ¿no? O salud, entonces construye hospital. Oye, no, o sea, contrata servicios. O sea, está probado que la gente que va al Hospital Barton, por ejemplo, que es administrado por un privado, tiene mucho mayor satisfacción que el que va a cualquier otro hospital público. En CADE, ¿no? Yanis Seinfeld destacó 19 hospitales paralizados, ¿no? Sí, en la infraestructura están parados, son elefantes blancos que no dan ningún servicio. Entonces sí creo que hay, oye, si yo quiero realmente el servicio, mucho mejor es contratar, digamos, con la debida regulación y fiscalización, y le contrato contra una métrica de calidad, digamos, que finalmente logre el resultado de atender al ciudadano. Y nomás para complementar, Pepe, antes que me cortes, pero igual el tema de las universidades, esta obsesión por universidades públicas. Mucho mejor es el esquema tipo beca 18, que tú le das la beca y que el alumno elija. Podrá ir a una universidad pública, una universidad privada, pero démosle esa libertad de elección, ¿no? Pero a mí la verdad me aterra cada vez que hay estos proyectos de ley, ¿no? De declararse de interés nacional una universidad nueva. Cuando el interés de ese ciudadano, de ese estudiante, más bien aumentemos más beca 18 y que elija, que tenga opciones, ¿no? Eso es a lo que hay que caminar. Totalmente de acuerdo. Yo por lo menos estoy totalmente de acuerdo. Ya, tengo que seguir. Hay un comentario que vale la pena mencionarlo. Me enamoré de las dos, de Mariana y de Elena. Dice, este es el discurso que tendría que tener la derecha peruana. Yo solamente traslado el comentario. Y me agrego además, por si acaso. Bueno, pero este es el comentario de Juan Carlos Fischer, ahora. Mejor que se enamoren de nuestras ideas y nos ayuden a impulsarlas. El comentario de Juan Carlos Fischer dice, las presentaciones de Elena y Mariana han sido sin duda muy importantes. Sin embargo, creo que los cambios de paradigmas, las teorías, las charlas conceptuales y en general el diagnóstico comparativo es bueno en épocas ideales o menos peligrosas. Creo que ahora debemos abocarnos a conseguir que el próximo Congreso sea menos mediocre. Toma nota, Alejandro. Esto es importantísimo. Menos mediocre. Con casi 20 candidatos sabemos que será imposible para el nuevo presidente poder gobernar. Entonces, nuestra labor ahora debería ser exclusiva y excluyentemente apoyar o difundir, no las promesas que nos podrán cumplir, sino las posibilidades que los candidatos al Congreso planteen. Comentarios. Vamos a empezar con Alejandro. Yo estoy de acuerdo, o sea, creo que en gran medida, si no, o sea, lo que ha probado estos últimos 5 años el Perú es que el problema en el Perú no es económico, es político, ¿no? Digamos, yo he trabajado tanto en la PCM y de lo único que se hablaba en esa época era en qué momento se va a vacar al presidente, ¿no? Y cuando trabajaba en el Congreso, de lo único que se hablaba era en qué momento el presidente iba a disolver el Congreso. El problema en el Perú es institucional, es político, más que económico, ¿no? Y para eso hay que hacer una serie de reformas en materia electoral, en materia institucional, que requiere además, dicho sea de paso, creo yo, cambios constitucionales, por ejemplo, pero cambios constitucionales en aquello que tienes que reformar, ¿no? Yo siempre digo que este tema de la Constitución es como que tú tengas una casa a la que tienes que refaccionarle las puertas, las ventanas, los pisos. No tumbas la casa para refaccionar las puertas, las ventanas, ¿no? Lo que haces es refaccionas aquello que tiene que ser refaccionado.
Y creo que tenemos que trabajar mucho en los incentivos bajo los cuales trabajan los políticos, porque hoy día muchos incentivos institucionales están diseñados para que los políticos nunca le rindan cuenta o no tengan o no sientan la necesidad de rendirle cuentas a la ciudadanía, ¿no? Ahí nosotros tenemos, no solo yo, sino Adriana Tudela también, que es otra candidata que me acompaña en la lista, en fin, una serie de propuestas muy concretas, ¿no? Para cambiar esas cosas. Distritos uninominales, por ejemplo, que se ha discutido mucho en el Perú hace bastante tiempo, el hecho de que el voto sea voluntario, el volver a la bicameralidad, ¿no? Siempre es más difícil aprobar leyes demagógicas y populistas en 2 cámaras que aprobarlas en una sola cámara, ¿no? Y finalmente poder tener una renovación por mitades del Parlamento para que los parlamentarios sientan que le tienen que rendir cuentas a la gente y la gente sienta que tiene que tener una voz en medio de los conflictos entre el Ejecutivo y el Congreso, ¿no? Entonces creo que hay que realinear los incentivos que hoy día funcionan muy mal para justamente conseguir lo que tú has dicho, Pepe, que es poder hacer que los políticos tengan mejores incentivos para tomar en cuenta la voz de la gente. Y hacia ahí ojalá podamos ir, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Mariana, te he visto con ganas de decir algo. Ok. Lo mismo. O sea, tenemos que empezar a tener postura. O sea, y no postura ideológica política. No significa que tengas que tener un partido y tener una ideología, pero tienes que tener una postura sobre principios y tienes que salir a defenderlos. O sea, si es que esto nos está ocurriendo es porque hemos dejado que digamos que el Congreso sea tomado. Y no hemos hecho, o sea, y no estamos teniendo suficiente, y yo siento, ¿no? Que no hemos tenido en el pasado y creo que hay que cambiar eso. Necesitamos tener más postura, necesitamos tener ser más públicos en la defensa de principios, eso sí, no de ideologías, y si es posible, yo sinceramente creo, que tratar de hacer un esfuerzo por cambiar este tono confrontacional por uno de diálogo, de respeto, etc. O sea, tratar de influir en esta conversación hacia un tono diferente. Muy bien. Vania, ¿quieres agregar algo? Fíjate que hable Ania, nomás a añadir, ¿no? O sea, yo creo, un poco en la línea, ¿no? De lo que dice Alejandro, es fundamental el sistema político, ¿no? Yo diría, tenemos múltiples retos, pero si solo podemos arreglar una cosa, arreglemos el sistema político. Si podemos arreglar 2 cosas, arreglemos el sistema político y la meritocracia en el Estado. Creo que esos serían factores habilitadores para que el Estado funcione mejor. Y a eso sumarle justamente el recortar un poco tanta burocracia innecesaria. O sea, realmente hay muchas veces la distribución de las cosas y de la riqueza que genera el país no se ve correctamente distribuida por la cantidad de barreras burocráticas obscenas que hay en este país. Y justamente lo que se tiene que hacer es agilizar procesos para que la gente pueda sentir la riqueza que existe en el Perú. Yo lo que creo también es que tiene que haber una reforma definitivamente electoral, porque a mí me parece ya demasiado, incluso confuso, que hayan tantos partidos políticos cuando podría bien haber una democracia interna más fuerte y pueda existir una mejor institucionalidad en el país. O sea, este país en realidad lo que tiene que hacer, yo particularmente no soy muy hincha de la idea de la bicameralidad, pero bueno, se respetan las posturas. Yo lo que sí creo es que tienen que existir más oportunidades, como dijeron. Eso sí es importantísimo, porque ahorita estamos en una crisis de la que va a ser muy difícil salir. Y lo que se tiene que hacer es justamente eliminar estos procesos burocráticos para que los pobladores, las personas, el ciudadano de a pie tengan la oportunidad de entrar a disfrutar de este modelo económico que lo puede hacer crecer muchísimo. Y lo que se tiene que hacer justamente es eliminar estas burocracias que digo innecesarias para que puedan formalizarse, para que puedan ser emprendedores, porque es más, o sea, esta percepción de la poca participación incluso de la mujer, o sea, a lo mejor sí, en organizaciones puede ser que sea mínima, pero en las MIPES es un aproximado del 73% de presencia femenina que lidera MIPES y pymes, ¿no? Entonces creo que hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Que el peruano tiene todas las ganas del mundo de salir adelante, solo es cuestión de darle oportunidades a todos los peruanos por igual. Muy bien. Raúl, tú como analista político, ¿qué? Sí, yo lo que me parece excelente lo que ha dicho Alejandro y Vania. Yo lo que quería agregar es que siempre se habla mucho de modificar las reglas institucionales, el sistema político del Estado, ¿no?
por ejemplo, el Congreso o su funcionamiento, pero en realidad si no cambias el input de qué cosa, de quiénes son los que están compitiendo en el Congreso, finalmente el Congreso seguirá siendo de baja calidad, ¿no? O sea, a lo que voy es que tú puedes mejorar el funcionamiento con reglas institucionales, pero hay un input que está mal, que es el hecho de que los partidos políticos no están funcionando bien, ¿no? Entonces, y yo lo que sí quería mencionar es que el problema político en realidad es un problema también de las profundas brechas culturales, sociales, económicas que tiene el país, ¿no? O sea, finalmente estamos en una encrucijada entre dos formas de ver el país, de alguna manera que se han venido enfrentando con Ollanta y Keiko, con el enfrentamiento entre PPK y Keiko. O sea, ya hay una polarización en el Perú respecto a cuál es el país que queremos, respecto a cuáles son las ideas que deberían primar. Y yo creo que ha habido una mala defensa de los verdaderos principios que están inherentes en el sistema económico que tenemos, y que eso es lo que ha dado espacio a las narrativas que hoy día salen de izquierda, que están empezando a emerger, porque no es que tengan la razón, sino que no se ha defendido correctamente lo que representa este sistema, ¿no? Entonces, y eso pasa por incluir a estas personas en el capitalismo formal, ¿no? Porque, como bien Alejandro dice, ellos viven en el derecho consuetudinario, ¿no? O sea, no viven con las reglas formales del Estado. Entonces, si es que tenemos dos países, el enfrentamiento político siempre va a suceder. Entonces, la política te está dando un output de un problema cultural, social, mucho más profundo, ¿no? Que eso es lo que tenemos que solucionar. Muy bien. Tengo una pregunta para Mariana, que dice: las brechas en el sistema de educación son enormes, no solo frente al mundo, sino internamente en el Perú, lo cual se agrava en 2020 por COVID, cuando la mayoría de niños no tienen ni han tenido acceso a las tecnologías de información. ¿Qué hacer para cortar estas brechas y crear esas oportunidades de las que habla Amartya Sen para el desarrollo humano? Bueno, hablando de la educación, y justamente hablando de un país que es el que describimos, donde decía Alejandro, donde tienes este capitalismo, ese capitalismo que describes, donde tienes igualdad ante la ley y donde hay esas oportunidades para todos, pasan porque no haya que esa oportunidad no depende de dónde naciste en el Perú. Y finalmente y eso es lo que ahorita, cuando vas al fondo, al meollo del problema de la educación, es que las oportunidades que puedas tener en la vida, que se te abran en la vida y el tipo de vida que te espera, depende demasiado en el lugar donde naciste y la educación que recibiste y en la familia en que naciste. Y eso tendría que, justamente yo diría que ahí está uno de los grandes pilares de cambio. Lamentablemente la brecha educativa en el Perú es gigantesca. Me gustaría pensar, porque no tengo la solución, ojalá la tuviera, me he pasado años tratando de, digamos, dar soluciones, pero no la tengo. Pero me gustaría pensar, a mí, que esta pandemia ha sido también otro catalizador para que exista la posibilidad de un cambio de mentalidad y que esa resistencia que teníamos como Estado a darle oportunidad a las tecnologías, a la innovación, a soluciones no tradicionales para cerrar brechas, haya calado lo suficiente. Porque no había forma. La resistencia a este cambio tradicional de querer llevar a la selva una escuela de cemento, ¿no? Igualita al que la de la costa, estoy dando un ejemplo extremo, pero te encuentras con escuelas en la selva que están construidas de concreto y cemento y no tienen ningún sentido, ¿no? Todo ese dinero, todo ese esfuerzo, y además no tienen internet, etcétera, etcétera. Me gustaría pensar de que nos hemos dado cuenta de que es posible cerrar brechas si es que nos animamos a innovar, a probar cosas distintas, a salirnos un poco del esquema tradicional y usar la tecnología, cerrar la brecha digital. Es posible. Y hacer este salto de rana solamente va a ocurrir si dejamos ese sistema tradicional y nos atrevemos a hacer eso. Es la realidad. Muy bien. Voy a hacer la última pregunta,
que pueden contestar todos, ¿no? O hacer un comentario si quieren. Dice, ¿cómo podríamos hacer con los temas éticos? Esto es un tema importante, ¿no? Los temas éticos de los empresarios para que se involucren en los cambios de la manera en que se han estado comentando en este webinar, pero sin que lleguen a pisar el palito de solamente centrarse en sus propios intereses, llegando a la corrupción. Esto no solamente es para los empresarios, esto es también para los gobernantes que hemos tenido por aquí. Empezamos con Elena. Sin duda la integridad pues es fundamental, ¿no? El tema de integridad no solamente, digamos, para lograr los resultados deseados y como dices, en todo el sector público, sector privado, en todo lado, sino además para dialogar con la sociedad. O sea, para que realmente recuperar la legitimidad del empresariado frente a la sociedad y el rol que le toca, digamos, en el liderazgo y en tomar posición y hacer avanzar al país, pues un cimiento elemental pues es actuar con integridad, porque eso es lo que te va a ganar el respeto, digamos, de la gente y permitirte recuperar reputación, ¿no? Y ahí comentar, como IPADE se promovió la iniciativa Empresarios por la Integridad, que justamente promueve todo lo que es la certificación de empresas, digamos, para, digamos, antisoborno y que tengan todas las condiciones, digamos, para evitar que ello se dé. Yo personalmente creo que la mejor forma desde el Estado para evitar, digamos, la corrupción es pagar por resultado, ¿no? Lamentablemente este pago por insumo, digamos, esconde, digamos, muchas falsas necesidades y finalmente se diluye todo y no logramos el resultado. Y resalto, por ejemplo, el caso de Foncodes, ¿no? Foncodes, ¿qué hacía? Foncodes construía pequeñas obras en que se daba la plata a la comunidad, ni siquiera a un órgano subnacional, sino que era la comunidad organizada. Lo primero que tenía que hacer era poner su letrero de cuál era la meta física, cuál era el presupuesto, digamos, y tenía que cumplir con esa obra, ¿no? Tenía que dar el resultado que se estaba dando. Creo que hacia eso tenemos que ir, porque lo otro es una tubería, digamos, que la plata se desvía, que la plata se atora, digamos, y que el ciudadano está al final esperando y no recibe, pues, servicios de comunidad, ¿no? Tenemos que arreglar ese sistema. ¿Alguien más quiere hacer un comentario sobre esta pregunta? Yo cortito de que, yo siento que estamos también en una crisis de valores, o sea, como decía, hacemos agua por todos lados. Y creo que es importante, amén de la ética empresarial que aconsejo escuchar la clase magistral de Felipe porque la describe increíblemente bien, pero creo que es importante, necesitamos más referentes. O sea, yo creo que no hay suficientes referentes de lo que es de los valores, digamos, básicos, ¿no? De respeto, convivencia, tolerancia. O sea, nos faltan referentes. Y yo creo que coincido en que necesitamos poder admirar esos referentes, esos valores. Entonces, para eso, otra vez regreso a lo mismo quizás, de que hay que atraernos a ser referentes. Y eso significa ponerte en una posición vulnerable. O sea, a veces para poder ser un referente y un modelo ante la sociedad te tienes que arriesgar, no queda otra. Tienes que arriesgarte a que sean escépticos contigo, a que cuando falles te caigan encima, pero es que si no, no vamos a poder hacer este cambio de comportamiento en la sociedad. Bien, ¿alguien más? Yo, solo para complementar, porque me parece súper valioso lo que acaba de mencionar Mariana, en el Perú efectivamente yo coincido, no tenemos referentes, y ni siquiera solo empresariales, o sea, en el Perú no tenemos referentes históricos, de valores, y los que tenemos finalmente no son suficientemente reconocidos o no son suficientemente tomados en cuenta, ¿no? Y finalmente, si es que queremos hablar de construir el futuro, creo que es fundamental conocer y tomar en cuenta el pasado, ¿no? En el Perú, a mí me gusta particularmente mucho la historia, pero en el Perú conocemos poquísimo nuestra historia, valoramos poquísimo nuestro patrimonio. Hace poquito, no sé si han visto, se está invadiendo, mafias de terrenos están invadiendo Caral, amenazando de muerte a la Ruth Shadi. Entonces, digamos, valoramos poco el pasado, tenemos pocos referentes, y creo que tenemos que rescatar eso para tener más modelos de país que podamos seguir, efectivamente. Creo que es valiosísimo eso. Me parece recontra importante lo que acabas de decir, porque en verdad también es muy cierto que no nos enseñan la historia completa. O sea, a ti que seguramente te gusta la historia muchísimo,
te podrás dar cuenta que lo que te han enseñado en el colegio no es ni la mitad de lo que realmente ha pasado en la historia, y es más, hay muchas inconsistencias históricas, y un país que no sabe de dónde viene, tampoco va a saber a dónde va. Es recontra importante que sepamos que, por ejemplo, tenemos figuras de la historia que han enriquecido muchísimo a nuestra historia con valores, que es lo que dice Mariana. Es verdad que hay una gran crisis de valores, y una de las cosas que más se está vulnerando hoy en día quizá pueda ser la democracia de nuestro Perú. ¿Y qué pasa con la democracia? Tenemos un referente que ahora, en febrero, cumple un aniversario, que es un general de la Guardia Civil, Luis Rizo Patrón Lemke. Nadie sabe de él, pero él frustró un golpe de Estado en su momento, defendiendo la democracia, en un Estado que era totalmente diferente, que ni siquiera tenía una línea de apoyo a la Guardia Civil, pero él por ética lo hizo. Entonces creo que siempre tener figuras como Ruth Shadi, como él, o como el mismo Mariano Santos, Miguel Grau, que es el peruano de Milenio, o sea, es importante que reforcemos nuestros referentes, que reforcemos figuras históricas peruanas que han demostrado que el peruano sí tiene ética, sí tiene valores, y reforzar esos valores de cara al bicentenario, ¿no? Eso me parece bien, pero realmente somos todos nosotros, perdón. O sea, si queremos un cambio de valores hoy, me parece interesante esto que ustedes mencionan de ir hacia el pasado y revalorizarlo, pero referentes Bien, estamos acá, y todos tenemos claro. responsabilidad. No sé si me explico. O sea, Sí, el cambio empieza por por la... supuesto. Entonces, o sea, es que tomemos la decisión de ser esos referentes. Y no es fácil. O sea, Muy bien. ¿no? Oye, yo creo que voy a mencionar algo importante en cuanto a lo que la pandemia ha significado para nosotros, la estamos viviendo todavía. Y esto lo dijiste tú, Mariana. Dijiste que la pandemia ha evidenciado lo atrasados que estamos en todo. Y eso es una verdad, porque en los temas de salud, en los temas de educación, en los temas de infraestructura, pero no solamente eso proviene de la parte empresarial, eso proviene fundamentalmente de los gobiernos que hemos tenido, ¿no? Y tenemos que ser muy conscientes, y esto va para todos, que nuestra votación tiene que ser muy bien pensada, porque si no, no solamente vamos a seguir en lo mismo, sino vamos a llegar a algo peor. Esto es muy importante, sobre todo, aprovecho para decir a Alejandro, hay que votar por Alejandro con el número 14 en Avanza País. No, pero en serio, en el fondo del tema de lo que ha tocado Mariana, ahí está todo. Escucha, tenemos que, la pandemia nos ha enseñado esa parte que evidentemente es positiva, ¿no? Es negativo lo que ha sucedido, pero es positivo que nos hayamos dado cuenta. Entonces ahí tenemos que seguir caminando. Muy bien, oye, yo les agradezco muchísimo, porque este ha sido realmente uno de mis mejores webinars, instructivo, educativo, interesante, y hubiera querido tener muchísima gente más de lo que hemos tenido. Pero en fin, yo creo que más preocupados estamos todos, la gran mayoría de las personas, por las vacunas y por todos estos temas propios del COVID-19. Pero a Elena, a Mariana, a Vania, a Raúl y a Alejandro les agradezco muchísimo su presencia y haber estado acá con nosotros. Quería hacer una pregunta antes a Elena. ¿Cómo va a ser? ¿Perdón? No, sigue. Se coló algo, no sé quién. Sí, se coló algo. Lo que quería pedirle a Elena es que nos diga un poco cómo va a ser este CADE de los candidatos. ¿Puedes adelantarnos algo? Sí, claro. Bueno, ya está definido, va a ser los días 17 y 18 de febrero, de 6 a 8:15. Es un evento abierto, ¿no? Vamos a tener, digamos, primero una presentación de los candidatos corta, una presentación general, y luego 3 sesiones temáticas en que van a estar en simultáneo. Primero los desafíos sociales, el tema de salud, educación, entre otros. Luego, entonces el primer día es la presentación general y los desafíos sociales, y luego vamos a tener los desafíos económicos, ¿no? El tema
digamos, del empleo que tanto preocupa, el crecimiento económico, como el equilibrio fiscal, ¿no? Porque cuando uno mira, digamos, las propuestas, pues hay múltiples, y el tema también es cómo vamos a financiarlas y mantener, pues, el equilibrio fiscal, el equilibrio macroeconómico que es tan relevante, ¿no? Y finalmente los temas institucionales, ¿no? Y ahí abordar el tema de la integridad, ¿no? Que también hemos conversado bastante hoy, y por supuesto el tema de la eficacia del Estado, ¿no? Entonces, son 2 días, vamos a pasarlo por las redes sociales de IPAE. Cualquier entidad que lo desea puede retransmitirlo por sus redes sociales, se contactan con nosotros, digamos, para ver la parte técnica. Va a estar abierto para que los canales de televisión también lo puedan transmitir. Así que es un evento totalmente abierto. ¿Y todo, qué candidatos? No todos, porque son 20, no sé. Hemos invitado, digamos, nosotros establecimos unos lineamientos que en el mes de octubre mandamos a todos los candidatos con inscripción vigente, ¿no? A todos los partidos, perdón, con inscripción vigente, y que reiteramos en diciembre, cuando además los invitamos a que participen en las sesiones de CADE del mes de enero, ¿no? Y que establecía una fecha de corte al 20 de enero de encuesta nacional urbano-rural, ¿no? Así que en función de esos resultados, ¿no? Ya hemos procedido a invitar a los 4 candidatos que a esa fecha tenían la mayor intención de voto. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias Ítalo, gracias a todos los presentes también. Gracias. Nos vemos pronto, estoy seguro que vamos a tener una webinar adicional. Muchas gracias.